Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Día de Juego. Ya volvió Hernanchi. Ya estamos, chicos. ¿Cómo estuvo tu viaje? ¿Cómo ¿Bien? te fue? Con Ricardo, ¿Cómo te maravillosamente sentiste? bien. De hecho, fuera del cámara te mandó saludos. Me sentí raro. ¿Por qué? Bueno, porque... Ay, qué bello. no, te lo juro. Bueno, te traje café, ¿viste? En serio. La ¿Cuál próxima, café? la próxima vez vamos a tomar Juan café. Valdés se murió, chico. Hace poco. Ah, sí. Sí. ¿No sabías esa noticia? No estaba claro. Bueno, sí, No es estaba café de claro. Juan Pero sabes Valdés. que yendo a Colombia, te digo que el estándar de café es bastante alto. Pero también me encontré a alguien que me dijo en Colombia, oye, en Caracas no, bueno, en Venezuela están sacando buen café. Sí, Ahorita pero es que una- yo creo que Venezuela es un país con potencial Sí, cafetero, vale. por Sí, decirlo, sí, sí, sin sí, saber sí. mucho de la industria. Siempre hemos tenido esa sensación, solo que también hay elementos externos que nos permiten Estuve que... a punto de ir al Campín Ajá, a ver a Millonarios, finalmente no se dio. Recordemos que ahí juega un venezolano que además lo conoces, Leito Flores, en Leito Bucaramanga, Flores, en que Bucaramanga. jugaron Bueno, y en Millonarios juega Millonarios, Melvin Alfonso. Alfonso, claro, Sí. que habla muy bien la gente de allá A ver si lo de convocan. Alfonso. Por cierto, después de este episodio, que vamos a hablar de la final de la Champions y algunos temas más del fútbol europeo, muy seguramente vamos a hacer otro con la convocatoria Con definitiva la de Fernando oficial, Batista. Quisimos, o sea, pensamos en algún momento hacer el de la lista de buena fe de 47, pero como participamos en algunas actividades fuera del podcast ya Ujú. dando nuestra opinión, pues no queríamos sonar reiterativos. Sabes que tengo tuve un amigo en el máster que hice en España hace años, que es colombiano, y él cuando escuchaba que nosotros le decíamos a Colombia el país cafetero, él me decía que eso era un error, que a los colombianos no les gustaba en el ámbito futbolístico, por Ajá, ejemplo, ajá. que les digan el país cafetero porque una región muy pequeña de Colombia es la que produce café y que para ellos no es como un apodo representativo. Claro. Entonces yo le decía, bueno, ¿cómo los llamamos? Y él me dijo Es algo. como cuando nos dicen a nosotros los venezolanos el cuadro llanero. Ah, muy bien, entonces de repente sí, en Venezuela hay llanos, obviamente es la porción central del país, pero tal vez no es lo que más nos representa porque tenemos de muchas cosas, Claro, ¿no? yo no digo, yo soy un llanero. Sí. Yo soy venezolano, Él pero... me dijo algo que todavía a día de hoy uso profesionalmente y él me decía, tú puedes decir neogranadino, por ejemplo, Claro. porque Colombia antes era Nueva Granada. Ajá. Y a mí se me quedó y yo huyo, es más, debo tener años desde que él me lo dijo, que no le digo a Colombia el país cafetero. Ahorita que me dijiste eso del café me Sí. acordé. Mira, pero te digo, el café bueno, Juan Valdés, evidentemente es una de las marcas más reconocidas creo que en el mundo, pero me quedo con muy buenos cafés. Creo que fue una de las cosas que más disfruté, más allá de las diligencias, siempre sentarme en un sitio Sí. a tomar café y comerme algo. Bueno, es que aunque, o sea, si yo hubiese ido, también creo que hubiese buscado la misma experiencia que Claro. tú. Por más que sea, hay un mito en torno al café en Colombia y uno trata de probarlo. Miren, gracias a Becados, lógicamente, por prestarnos sus oficinas, sus instalaciones, como siempre, por apoyarnos en nuestro proyecto. Y volviendo al tema, sí, chico, te extrañé. Qué bello, La ¿eh? dinámica Qué bello, fue chico. distinta. De todas formas, saludos a Ricardo López, que amablemente había aceptado nuestra invitación, el preparador físico de la selección de baloncesto sub-18. Él ve el podcast. Y de verdad que fue muy amable, muy buena gente y en líneas generales es un tipo muy dispuesto, entonces fluyó de buena manera. No, y además que bueno, tuvo reflexiones importantes acerca del baloncesto venezolano Sí, que vale la pena. A mí me preguntan mucho cuando me toca ir a las universidades, cuando tengo la oportunidad de compartir con los chamos, siempre hay alguien que te dice, ¿por qué el baloncesto recibe tan poco? Tampoco en términos de atención, en términos de audiencia, en términos de visibilidad de sus logros. Creo que ya lo hemos dicho en varias sí, oportunidades en el con los capítulo. compañeros de Pura Bulla, por ejemplo, en Sí. algún momento lo conversamos. Y bueno, y parte de lo que decía Ricardo, bueno, haciendo justamente un análisis de dónde estamos parados hoy por hoy y bueno, y hacia dónde deberíamos ir. Sí, yo no sé incluso si tiene que ver con algún componente clasista, puede ser, atreviéndome a opinar de una manera tan determinante, porque por ejemplo el béisbol, a pesar de quien quiera generalizar malamente, pueda también asociarlo a un estrato bajo, atrae, en cuanto a fanáticos se refiere, a personas de todos los estratos. Ujú. Y con el fútbol pudiese pasar igual, pero en el baloncesto pareciera que no está tan claro. Y lo digo desde el total desacuerdo, ojo, tratando es más bien desde afuera analizar por qué sigue habiendo esa barrera en cuanto a consumo de baloncesto en nuestro país, que no tiene nada que ver, por supuesto, con el éxito que la disciplina ha tenido, que lo hemos dicho, es el Ujú. deporte de conjunto Más exitoso. más exitoso en los años recientes y probablemente en la historia de nuestro país. Pero bueno, vamos a entrar en materia. ¡La Champions!
campeón! Exactamente. Nosotros estamos grabando esto sábado 25 de mayo. Probablemente salga en un par de días, a principios de la semana que viene, el lunes 27 más o menos. Y tenemos toda la semana por delante entonces para empezar a consumir contenido en los medios de comunicación acerca de la final de la Champions. Que si uno revisa el calendario europeo, Hernán, es prácticamente el último partido que queda en las 5 grandes ligas de Europa antes del inicio de la de la Eurocopa, que también vamos a hacer un episodio sobre eso, ¿no? Pudiésemos hacer uno de la lista de la Vinotinto y hablar de la Copa América, inevitablemente, y otro ¿Cuál es tu favorito de la Euro rapidito? No nos vamos a meter ahí, pero... Inglaterra. Quisiera que Inglaterra esté a la altura de los nombres que ¿Y los que otros tiene. dos más? Inglaterra, Portugal Ajá. y le tengo fe a Alemania otra vez. Yo veo Alemania. O sea, creo que Alemania tiene, además de el contexto de la localía, tiene la posibilidad Sí. de lograr finalmente... Quito a Portugal por Francia, que creo que es lo responsable. O sea, Francia metiste es a un- Francia Francia, Alemania, que e creo Inglaterra. que por ser local y por recibir el llamado de estar a la altura de su historia después de los Ajá, fracasos rotundos, ajá. va a estar de nuevo entre los protagonistas e Inglaterra. Para mí, Sí, Inglaterra, creo que esos son los 3 favoritos. ¿tú estás de acuerdo? Claro, sí, son favoritos, son favoritos. Mira, ¿cómo ves la final de la Champions? Mira, siempre habíamos dicho que había un lado de la llave más fuerte que el otro. Creo que indudablemente el lado de la llave donde estaba Real Madrid, Manchester City, era el más fuerte. Digo Sí. más fuerte por la jerarquía, por la calidad de los jugadores que tienen estos equipos. El Manchester City, mira, no es fácil lograr lo que ha hecho el Manchester City en años recientes, que es dominar la Premier League. Lo que ha hecho Guardiola con ese equipo es llevarlo a un nivel de excelencia importante. Sí, Pero- ha ganado 5 de las últimas 6 o 6 de las últimas 7, Sí, algo o así sea, es el dato. por eso te digo, o sea, es muy importante lo que ha logrado hacer el Manchester City en una liga tan competitiva como la inglesa. Y a partir de allí, eso más bien le da mucho mérito al Real Madrid haber logrado sacar esa llave adelante para dejar en el camino al Manchester City, que además es el actual campeón de la Champions. Sí, no, y además que tal vez uno ahora lo pierde un poco de vista porque la temporada ya está llegando a su fin y lógicamente los resultados o el éxito que ha cosechado el Real Madrid este año, porque yo ya catalogaría la temporada de positiva, independientemente de que pueda recibir el golpe de no ganar la Champions, la final, pero es que ha tenido lesiones muy importantes a lo largo de la temporada. De hecho, arrancó el año prácticamente con las lesiones de Militao y de Thibaut Courtois. Thibaut Courtois recayó cuando intentó volver, se rompió los meniscos. Luego se lesionó de gravedad Alaba también. Y sobre todo en el centro de la saga, Ancelotti tuvo que hacer malabares tanto así que inevitablemente convirtió a Tchouaméni en un futbolista polivalente de ser volante de primera línea y Apoyar defensor en defensa, central sí. también en algunas oportunidades. Eso engrandeció la figura de Nacho. Es decir, leía hace algunos días una columna de Alfredo Relaño, que hoy en día es el director como honorífico del diario AS, lo ha sido durante muchos años, pero ahora está en un rol menos operativo. Él sigue teniendo su columna de opinión. Y no recuerdo sobre qué tema hablaba en torno al Madrid, pero decía, el Madrid siempre encuentra la manera de caer de pie. Y me parece que es una buena expresión porque tal cual ha tenido demasiadas lesiones, ha tenido que hacer malabares con las piezas disponibles y de alguna forma se las arregló para eliminar al Manchester City y para plantarse en la final de la Champions y para ganar una liga, que también creo que tiene un poco que ver con el mal momento del Barcelona. Si una liga como mínimo transicional para el Barcelona, por no decir que este año lo desechó, y donde el Atlético de Madrid también fue irregular, el Girona aguantó el pulso hasta que la inexperiencia y la propia profundidad de la plantilla lo permitió, ¿no? Pero, wow, yo creo que sí es un gran mérito, pase lo que pase, que el Real Madrid Sí. está en esta final de Champions. Sin duda, y por lo que te digo, porque los rivales que tuvo que superar, bueno, eran rivales de muchísima calidad. Cambió el sistema, Hernán, este Claro. año con la llegada de Jude Bellingham. Dejó de jugar con un delantero puro, no tiene delantero centro nato, Joselu, pero es suplente. Entonces viene Joselu y le hace 2 goles al Bayern. Antes en el Manchester City. Lunin, que respondió de muy Lunin buena manera. respondió, Lucas Vázquez creció de una manera extraordinaria en algunos momentos importantes de la llave contra el Manchester City, por Vimos una evolución de Rodrigo, por Sí, ejemplo, es como verdad. futbolista. Totalmente, por más lo que determinante. aportó, sí, creo que
Y tiene que ver mucho con la gestión de Ancelotti. Siempre se le hablaba del liderazgo tranquilo, de cómo baila en el camerino, en la celebración, pero detrás de eso hay un trabajo duro para lograr que ese equipo rinda a niveles Sí. de competencia tan importantes y a los niveles de exigencia. Es que, ¿sabes que con respecto a Guardiola, creo que les pasa la inversa. El hecho de que Ancelotti tenga una gran gestión del vestuario, me parece que no quita el hecho de que tácticamente también tenga capacidad resolutiva. Y con Guardiola pasa al revés, que era lo que te digo. Guardiola es un pionero desde el punto de vista táctico, probablemente sea el más dotado en ese sentido, pero no quiere decir que no sea capaz de manejar el vestuario, puertas para adentro, porque o si no, no pudiese cohesionar el grupo en torno a su idea, y esto ya lo hemos evaluado con Sandro Mazzucato y en otros episodios, es decir, todos tienen capacidad de gestión, todos tienen capacidad táctica para leer los partidos en tiempo real y tomar decisiones y resolver, solo que tendrán algunos puntos destacados, y en el caso de Ancelotti es ese. Y estilos en cuanto a su gestión de gobierno. Sí, totalmente, como manejan el grupo. Fíjate lo de Arda Güler, por ejemplo, que bueno, que es un muchacho súper joven. Ancelotti tuvo que llegar a aclarar en ruedas de prensa de que, mira, a mí me pagan es por ganar partidos, no por darle minutos aquí a los más jóvenes o por desarrollar futbolistas. Lo puedo hacer, pero no es mi prioridad. Y el chico ha mejorado físicamente, ya hay como las comparativas, como pasó con Leon Goretzka en Bayern, del biotipo del muchacho, cómo ha evolucionado en una temporada en el Madrid, le dio oportunidades en la etapa final y ha anotado muchos goles, y probablemente el año que viene a Arda Güler, no sé si salga cedido, no lo creo, pero si se quedara en el equipo va a tener más oportunidades. Es decir, él creo que tiene la autoridad suficiente también para pegarse a lo que él considera correcto y no dejarse apabullar por matrices de opinión. Ajá. ¿Es favorito el Real Madrid contra siempre en cualquier competencia donde diga UEFA Champions League y esté el nombre Real Madrid, tienes que poner al Real Madrid, así lo veas herido, así lo veas lleno de lesiones, tiene que estar el Real Madrid en la consideración como un equipo que puede salir ileso, caer de pie, como decías, de la columna real. Es el reto de hacer un episodio como esto, de intentar analizar una final en donde esté involucrado el Real Madrid, y con el respeto que merece el Borussia Dortmund, porque va a sonar contradictorio lo que voy a decir. Cuando es a partido único y sabes que el rival que tiene enfrente no tiene tal vez el peso histórico reciente, porque el Borussia Dortmund, sobre todo en los 90, fue un equipo exitoso, claro. Llegó a ganar incluso la Champions en algún momento, pero tal vez no estamos hablando del Manchester City, no estamos hablando del Bayern o cualquier otro equipo muy grande que se haya podido plantar en la final. El Borussia Dortmund quedó quinto en la Bundesliga, esto no es garantía de nada para el Real Madrid, pero sí alimenta muchísimo la tesis de que al menos desde el terreno del favoritismo el Real Madrid es el equipo que se impone. O que por esa llave hubiese llegado el Arsenal, por ejemplo. Sí, claro. Que el Arsenal hoy por hoy tiene un apellido, y no solamente un apellido, sino tuvo un rendimiento superlativo, pero insisto, la excelencia del Manchester City en la consistencia que mostró en la Premier le arrebataron la posibilidad al Arsenal de conseguir el título. Sí. Borussia Dortmund y Real Madrid por Champions han enfrentado 14 veces. Tengo aquí el dato. El Real Madrid ha ganado en 6 oportunidades, han empatado en 5 y 3 victorias para el Borussia Dortmund. Se vieron 2 veces en semifinales. Una llave la pasó el Real Madrid, eliminando al Borussia Dortmund, como les digo, y la otra ganó el Borussia Dortmund, que fue el año que llegó a la final contra el Bayern, si la memoria no me falla. Aquella final alemana que ganó el Bayern 1-0, creo que con gol de Robben, hace un poco más de 10 años. Pero lo que decía que podía sonar contradictorio es porque al ser a un partido, yo siempre pienso que las diferencias se reducen cuando es a 90 minutos, porque lógicamente la muestra para jugar es más corta y cualquier cosa puede pasar. Yo siempre y un componente azaroso también. Claro, no sé, minuto 10, una pelota filtrada y Füllkrug va mano a mano y Lunin o Courtois, no sabemos quién barquear, lo tumba y tarjeta roja y 1-0 para el Borussia Dortmund, cuidado. O una mala noche de un defensor, una mala noche. Un gol en propia puerta, o sea, pueden pasar cosas que a 90 minutos le permita al equipo subestimado o en teoría menor en cuanto a talento capitalizar el juego. Alguien dirá, están sacando el paraguas. No estamos sacando el para paraguas. nada. Es reconocer justamente una característica del deporte y una característica del formato, como bien dice Anthony. Porque, insisto, al ser partido único, las cartas están echadas. Y a este nivel profesional, que también el Dortmund no es un equipo amateur, porque quien diga que abrimos el paraguas, creo que las distancias no son tan grandes como para que esta parte del análisis sea considerado paraguas, coloquialmente hablando, ¿no? Dortmund ya eliminó a llave de ida y vuelta al PSG, por ejemplo. Eliminó al Atlético de Madrid. Tiene grandes jugadores, tiene una muy buena plantilla. Ahora, hombre por hombre,
en cuanto a profundidad, en cuanto a jerarquía, y agréguenle ustedes la mística intangible, inmedible que tiene el Real Madrid en este torneo, oye, yo creo que sería El ADN pecado capital no Champions decir del que Real Madrid. claro, y todos los años lo demuestra. Algunos años queda eliminado, por supuesto, pero va a disputar una final para intentar ganar su 15º trofeo en este torneo. Es un equipo muy imponente. Increíble lo de Ancelotti, ¿eh? Sí. De verdad que... Bueno, va a seguir otro añito, ¿no? Fíjate que había sonado lo de Brasil y no se terminó Creo que dando. está tranquilo. Creo que hoy tiene todo servido y después lo vamos a comparar. Inevitablemente son casos muy distintos, pero inevitablemente la comparación entre cómo maneja la situación un tipo como Ancelotti y cómo la puede manejar un tipo como Xavi Hernández, ¿no? Después nos iremos a meter en eso cuando Sí, no, ya cuando nos podemos toquemos ir el tema metiendo Barça. porque, bueno, la final... Para Toni Kroos. Toni Kroos, qué dolor. A mí me da un despecho por Toni Kroos. Sí, Saber claro. que además está en ese nivel de excelencia y porque además sabemos que Toni Kroos cuando decide algo así, pareciera que toda su vida la ha gobernado con mucha coherencia, ¿no? O sea, la mayoría de las veces las decisiones de Toni Kroos han sido como que respetadas y seguramente han sido meditadas, pero el nivel de juego que muestra Toni Kroos, a mí no se me olvida una gráfica de esta temporada, creo que en algún momento te pasé ese tweet, que decía algo así como que en rojo están los pases malos de Toni Kroos durante tal partido. Y resulta que todo el mapa era blanco. O sea, no hubo ni un punto rojo que hablara de justamente un error de Toni Kroos. Y en verdad eso es constante. Claro. Uno pudiese evaluar hasta qué punto muchos de esos pases tienen intención horizontal, es decir, si juega hacia un lado con el compañero, que el riesgo de errar El el sentido pase es del bajo, pase. pero cuando uno ve las gráficas también entiende que hay riesgo, que hay verticalidad, que hay progresión, hay cambios de orientación, cambios de frente, y muy alemana, sí, la decisión de Kroos, como dices tú, muy comedida, muy pensada, él lo ha dicho ya, él quiere retirarse en el pináculo de su carrera, quiere que lo recuerden en su mejor momento, y de una manera muy personal, sin que nadie se sienta aludido, él también dice que él no quiere empezar a degradar el rol que él tenga en un equipo. Yo creo que es inevitable comparar con la decisión que está tomando Modric, por ejemplo, de seguir y adaptarse a roles secundarios, que ni una cosa está bien y la otra mal, son respetables las dos. Y pero todos bueno, forman parte roles de un equipo. sí, total, pero bueno, Kroos decide este camino, ¿no? Dice que quiere retirarse en la cúspide con el Real Madrid. Imagínate si es ganando una UEFA Champions League, está esa posibilidad. Y parecido a Zidane, sus últimos partidos como profesional serán con la selección de su país, porque a Zidane le pasó igual, se retira, no sé si recuerdas ese partido en el Bernabéu contra el Villarreal, que intercambia camisetas con Riquelme, y luego se va a la Copa del Mundo, aquella del cabezazo a de Materazzi. Materazzi. Así se retira Zinedine Zidane con la selección de su país, y a Kroos le va a pasar igual con Alemania, volviendo además del retiro, porque aceptó volver. Y no sé, me da esa mística de guión de película que Kroos va a ayudar a Alemania a ser protagonista. Una de las cosas que me llama la atención de Kroos, por ejemplo, es que ante la renovación de Alemania, que llevan años tratando de conducirla por un buen camino y más allá de los tropiezos que han tenido en competencias internacionales, que un tipo como Kroos hoy pueda ser una de las piedras angulares de ese proyecto para la Es Euro. que lo llamaron de vuelta. Claro, por Lo eso. convencieron De volver. para demostrarle, argumentarle la vigencia que él tenía dentro del proyecto. Es que, es más, ahora pensándolo, creo que Toni Kroos se retira de la selección intuyendo que venía este recambio generacional y siendo coherente, como tú bien dices y utilizas muy bien la palabra, para que no le pase lo mismo que le podría pasar en el Real Madrid. Él no quería sentirse o saberse disponible para la selección y uno, no ser convocado, o dos, ser convocado y estar relegado tal vez al banquillo porque quieren probar futbolistas nuevos, me refiero a menores de 23 años, no lo sé, tratar de instaurar una nueva generación. Pero bueno, está en el nivel que Alemania no se pudo permitir ese lujo y lo llamaron de vuelta. ¿Te imaginas que ganen la Champions y la Euro? ¡Wow! Por eso te digo, hay como Qué una bonito mística final. de guión de película ahí. Qué bonito final. Pasamos al Barcelona, ¿te Al parece? Barcelona, sí señor. Bueno, Barcelona, este Está guara. capítulo lo estamos grabando justo después de saber que el Barcelona femenino ganó la Champions. La final de la Champions ante el Olympique de Lyon. Ujú. Sí, Ganaron señor. la final de la Champions y bueno, ese era, digamos que
esa debía ser la noticia que ocupara todo el barcelonismo. Pero ayer el presidente Laporta sorprendió a todo el mundo anunciando la salida de Xavi Hernández y ahora vendrá Hansi Flick, el mismo entrenador que hace unos años con el Bayern Múnich le endosó 8-2 al Barcelona, en lo que terminó siendo una muestra de que el Barcelona estaba pasando por una grave crisis, aunque ya se sabía desde hace tiempo, pero era como que una muestra más. Sí, probablemente fue el resultado desde lo simbólico más profundo para dar por finiquitada la era Messi, tal vez, junto con Suárez y junto con el resto de los futbolistas de una extraordinaria, tal vez inmejorable o irrepetible generación en el Barcelona. Así como hablábamos de coherencia en la decisión de Kroos, yo creo que el antónimo de la palabra aplica para lo que está pasando en el Barcelona, ¿no? Más allá de que se tome la decisión de despedir o no a Xavi, que yo creo que desde lo netamente deportivo, bien, puede haber argumentos para puede tú tener decir, argumentos. el Sí, equipo claro. no ha jugado tan bien, tienes más materia prima para obtener mejores resultados o tener una uniformidad en el juego que no se ha logrado, eso yo lo puedo entender, pero el tema, y nosotros lejos de ser especialistas en la materia, lo que pasa es que está a simple vista, es el tema del manejo, el tema comunicacional, el tema de las declaraciones, cómo te contradices desde una postura institucional que lo que hace es generar aún más inestabilidad, porque si el presidente de un equipo que está atravesando una gravísima crisis económica, probablemente la más grave de toda su historia como institución, hace 2 semanas te dice que estamos orgullosos del entrenador que tenemos, Xavi sigue, aquí no ha pasado nada. Luego Xavi, en una rueda de prensa previa, si la memoria no me falla, ante el partido con Almería, Xavi explica la situación del Barcelona y dice, miren, nosotros vamos a tener que sacrificar competitividad en pro de sanear un poco las cuentas, no tenemos ahora la capacidad para competir en Europa junto con los más grandes, tenemos una crisis económica muy grave. Yo no sé si el momento fue el adecuado para decirlo, pero para mí no dejó de decir verdades y da la sensación de que eso entonces, ventilar eso así, lo sentenció y ahora anuncian que es despedido antes incluso del último partido de la temporada, que es mañana. Hoy es sábado, 25 de mayo, insisto, mañana a las 3 de la tarde contra Sevilla. Bueno, pero es que, fíjate algo, el 27 de enero, Xavi Hernández anunció que al terminar la temporada se iba. Sí, que estaba agotado. Después, bueno, Xavi Hernández, que creo que yo lo adoré como futbolista, la verdad. Yo también, sí, es de los mejores en la historia de España. Encantado de ver a Xavi Hernández jugar con aquel Barcelona por muchos años, pero siento que en la inteligencia emocional creo que es una parte que debe mejorar Xavi Hernández a la hora de tomar decisiones y sobre todo a la hora de comunicarse en rueda de prensa. ¿Cuántas veces vimos en rueda de prensa que descargaba la culpa en otros, que no reconocía muchas veces que su equipo tenía que mejorarlo? Y fíjate que cuando lo reconoce, pareciera que es lo que termina de sacarlo del puesto. Cuando Claro. hace un análisis crudo y desalmado hasta cierto punto, sin corrección política de la situación del Barcelona. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo. Creo que el manejo comunicacional de Xavi ha sido y el de tétrico. Laporta peor. No es el mismo Laporta de 2003, No. de hace tantos años. No es el mismo Laporta. Mira, sacó a Koeman como lo sacó. Un ídolo de la institución, una leyenda con el equipo. Sí. Sacó a Messi. Y ahora saca como saca a Xavi Hernández. ¡Wow! Las formas, además, terribles todas. Además que no hay fin que justifique los medios. Porque Florentino ha cometido los mismos errores, por ejemplo, con Raúl, con Vicente del Bosque en su momento, con Iker Casillas, con Sergio Ramos también se fueron peleados. Pero claro, el Real Madrid logró hacer un recambio generacional efectivo sin trastocar la competitividad. Ha ganado Champions, ha ganado ligas, tiene nuevo estadio. Es un equipo institucionalmente saneado en cuanto a presupuesto. Entonces, tal vez el fanático del Real Madrid olvida eso más rápido o acepta esas formas como precio a pagar para entender hasta cierto punto que el club está por encima de cualquier circunstancia. Pero Laporta, en cuanto a forma se refiere, comete los mismos errores. ¿Para ganar qué? No. ¿A cambio de qué? Y tú sabes que entiendo que hace más de un mes, cuando estaban tanteando a Hansi Flick, supuestamente estaba todo listo con Hansi Flick. Y de repente sorprenden con el anuncio que salen abrazados y dicen que Xavi Hernández continúa. Bueno. Hansi Flick hizo... O sea, quedó así como que pero ahora aceptó otra vez. No, y ahora acepta porque en paralelo
o sea, la información que manejan varios medios en España era que en paralelo Chelsea también quería a Hansi Flick. Entonces, por eso va Deco a Londres a hablar con Hansi Flick para cerrarlo. Mientras tanto, Xavi veía por las noticias cómo iba saliendo La novela, noticias, claro. ¿no? Entiendo que Laporta estuvo como hospitalizado por un cuadro de neumonía. Él se acercó como a visitarlo, nunca terminaron de hablar del tema y de repente, bueno, se entera Xavi Hernández por los medios de comunicación que están buscando, Deco no le responde, después Deco le dice, no, pero es que prefería decírtelo en persona. Muy mal manejado. Y te digo algo, ¿cuál es uno de los lemas del Barcelona? Más que un club. ¿Esto es más que un club? No. Pregunto, ¿no? Por eso te digo, es una etapa muy sombría en la institución y es por el manejo puertas adentro, o sea, lo institucional, repito, lo político, si lo quieren ver de esa manera, lo gerencial, no tanto en los resultados. Al final el Barcelona llegó a los cuartos de final de la Champions, quedó segundo en Liga, también logró trascender hasta, no recuerdo hasta qué ronda de Copa del Rey llegó, y es verdad que se quedó sin nada, pero si no hubiese todo este ruido extradeportivo, tal vez hay sinsabor en una temporada así, pero tampoco la catalogarías como fracaso. Pero es que tampoco Barcelona ha dicho cómo pasó de decidir que iban a seguir con Xavi Hernández a decir ahora que ya no sigue. No. Entonces, el Bueno, argumento... mientras hablamos de esto, está muy vivo el tema todavía. Claro, Sí, habrá que pero ver. el argumento que han venido filtrando, por lo menos en los medios de comunicación, es que ya el equipo no logró competir. Pero es que cuando tú tomaste la decisión hace un mes, tampoco competía. No, que Y no cambió nada. No cambió nada. Entonces, que ahora tú me digas esto. Y lo otro es que entendieron esas declaraciones de Xavi Hernández como que él tenía poca confianza en la plantilla con la que iba a contar para la próxima temporada. Pero es lo que te digo, por primera vez nosotros estamos criticando, en el buen sentido de la expresión, desde lo periodístico, la postura y el perfil de Xavi Hernández de cara a los medios de comunicación o en ruedas de prensa, para ser más específico. Pero en mi opinión, por primera vez dijo la verdad. Ujú. Y yo creo que alguien, incluso el propio Laporta, asesorado si llega el momento, esta es mi humilde opinión, tiene que tener la sensatez de decir algo así de cara al fanático, el que el fanático haga las paces con la idea de que tienen años haciéndose las cosas mal, que presupuestaria y económicamente eso puso en jaque a la institución y que lamentablemente hay que tomar medidas austeras para retomar el rumbo. Y eso va a sacrificar competitividad en el corto plazo. Tal vez hacer las paces con la idea de pelear por ser tercero o cuarto en liga, si clasificaste a la Champions, con suerte trascender de la fase de grupos y tratar de llegar a octavos de final, cuartos de final, pero no que haya una matriz de opinión o una tesis de campeones o nada, como el Barcelona estaba acostumbrado y el Real Madrid también, porque no es posible, porque van a tener que vender jugadores de jerarquía, porque van a tener, con suerte además, porque tienen tremenda cantera de apostar más por los chamos, que en vez del volante de primera línea o el interior sea Frenkie de Jong. No va a ser Frenkie de Jong, esto es una idea, lo vas a vender, y es Fermín. Ahora Fermín va a tener que desarrollarse en la posición con Pedri y con Gavi. Ah, bueno, saliste de Araujo, entonces Koundé vuelve a ser central con Cubarsí. O saliste de Koundé y Cubarsí con Araujo y buscas un lateral derecho en la liga, Jan Couto, el del Girona, el brasileño. Entonces te traes a Jan Couto, que te cobra menos que Koundé y que probablemente te cueste menos de lo que ganes por haber vendido al francés. Algo así. Joao Cancelo, fuera, no tengo para pagarlo, y queda Valdés. Yo, Félix, no tengo. Joao Félix, no tengo. Rafinha, que tiene mercado y lo puedes vender en 80 millones esta temporada. De repente la que viene no le va bien, entonces ya no cuesta 80, cuesta 40. Lewandowski, tú no sabes ya. Ya no te da garantía. Fíjate lo que pasó ¿Con cuánto lo vas a poder vender después en términos de negocio? Vitor Roque. Claro, 30 millones. Todavía es un rumor, no se sabe qué va a pasar. 30 millones más variables que podían llegar a 60. Bueno, hasta ahora un fiasco, y no por el propio chamo, porque creo que sería injusto de nuestra parte hablar de Vitor Roque futbolísticamente, porque lo hemos visto muy poco. Pero entonces ahora que a Xavi no le gusta, que no está a la altura, que no tiene nivel, bueno, ¿y quién paga los platos rotos? Deco, director deportivo, es el que decide el fichaje, y es el mismo que se encarga, habiendo tenido ese fracaso, de elegir entrenador. No, y además que estaba abierta la opción de Rafa Márquez. Pero Rafa Márquez se portó mal. Esto es otro rumor, así como tú dices, de que Xavi veía las cosas por televisión. Al final uno no tiene la información de primera mano, no está en España, pero lo que yo también leí en su momento es que cuando Xavi dijo en enero que no seguía, Rafa Márquez se ofreció inmediatamente, porque él dirige el Barcelona B. Entonces eso sentó mal, se vio como
Como que, mira, Como- estabas esperando aquí. Sí, como hacer leña del árbol caído. Uno se le ocurren mil palabras más, un poco más coloquiales y más criollas, ¿no? Pero sí, se vio un poco de traición. Fue una actitud que no gustó mucho. Dirían en Porque las caimanas cazando güiro. cazando güiros, sí, como Mm, del ambucio, ah. pues. Entonces, además que Xavi y Rafa Márquez compartieron equipo, formaron parte de la misma generación, aquella de Henrik Larsson, Samuel Eto'o, Ronaldinho, luego llegó Messi, Márquez ya era más veterano, etcétera. Pero sí, Deco era de la tesis de traer a Márquez y Laporta era de la tesis, en principio, según lo que uno lee, de traer un entrenador con un poquito más de espalda. Ojo, no sabemos si al momento de grabar este episodio, que es sábado, ¿qué? 25. 25, y no sabemos si cuando salga el día 27 o el día 28, capaz ya cambiaron de entrenador y vuelve Xavi otra vez a asumir el cargo en ¿Te imaginas? en el Barcelona. No, ¿sabes qué? Te digo algo, Yo mira, escuché la rueda de prensa de Xavi previo a la del Sevilla y el pobre hombre estaba abatido. Yo no creo que no pero hay es que vuelta además, atrás. o sea, Xavi, salte. A él le preguntaron por qué no se tomó la decisión después de este partido, porque antes del último partido de la temporada que al final no hay Y nada en previo juego. a la final de la Champions femenina, ayer estaban renovando a Alexia Putellas. Esa tenía que ser la noticia Sí, marcó más gol, me parece, importante. Alexia Putellas, Más en la importante. O final. sea, incluso hubo una promesa de decir que desde el Fútbol Club Barcelona lo más importante en la semana iba a ser la Champions femenina. Bueno, no fue así. El pobre Mira. Xavi, cuando le preguntaban eso, no hallaba qué decir ni dónde meter la cara. Debe ser duro y yo creo que independientemente de cuál haya sido su rendimiento, bueno, no se justifica nunca que alguien esté sometido a ese escarnio y a esa situación tan incómoda. Él decía, mira, lo que me están preguntando no lo puedo responder yo, es una pregunta para el presidente. Incluso el entrenador del Sabrá él. Sevilla lo respaldó también en rueda de prensa. Le Sí. consultaron y él dijo, no puedo entender, pero mira, no pueden tratar tan mal a sus leyendas. ¿no? Total. Yo creo que independientemente de cualquiera que ustedes que esté viendo el video, sea del Real Madrid o del Barcelona, en caso de que tengan alguna preferencia por equipos de esa liga, tal vez su equipo favorito es otro, estamos todos de acuerdo en que las formas, el manejo, sobre todo en esta etapa final y en cómo Improvisación. salen de Xavi, está muy mal. No, Mira. porque puede haber improvisación en otras cosas, pero esto es algo ya de sentido común. Pero, ¿tú sabes qué me preocupa a mí? Que a mí me da la sensación de que hay un poco de improvisación, hay un poco de impulso. De visceralidad, dices tú, de emocional. visceralidad para tomar las Sí. decisiones. Y lo que más me preocupa es, yo puedo entender que el presidente, evidentemente, es el que tome las decisiones, pero ¿de quién está rodeado? Que nadie frena al presidente para decir, ¿qué estamos haciendo? Pero es que Ah, no ah, conocemos la dinámica, Hernán. Tal vez él no permite asesorarse porque personifica en él la solución del Barcelona. Yo Y veo está a mal. Laporta, el feeling que me da Laporta en cuanto a rasgos de personalidad lo veo perfectamente capaz de hacer eso. Es decir, no, yo soy el que toma las decisiones. Y yo soy y el para bravo bien aquí, si sí. sale bien, yo soy el héroe de toda esta situación y soy el bravo, tal cual. Ujú, ujú. Yo creo que puede ser que no se deje asesorar, pero es que el Barcelona tiene incluso una mezcolanza jurídica muy fuerte. Está el tema del pago a la comisión. Ojo, que la salida de Xavi le va a costar plata a Barcelona. Sí, 15 Que- millones que- de euros. Que y no ellos tiene están plata y tiene esperando, que gastar más. están esperando que Xavi perdone 7, porque 7,5 son para Xavi y 7,5 es para Para el el resto staff. de su staff. Lo del resto del staff, él, como haría cualquiera, va a pelear para que se les pague. Para que al menos se les eso se pague, indemnice, claro. pero el Barcelona está contando con que él perdone esa plata. Él ya dijo en esta rueda de prensa que yo te mencionaba, previo al partido de Sevilla, que me parece que fue en esta mañana hora de Venezuela, el día ya corrido en España, él dijo que no va a haber problema para negociar su finiquito, que él no va a poner trabajo y probablemente él perdone No, esa porque él plata. tampoco él va a querer, como en su momento fue Messi, que se le culpe de, Que se le retrate, sí. de ser un tipo que le sacó aún más provecho a la crisis No, o que claro. terminó de darle con una aguja al globo. Pero eso es una tesis muy cómoda, porque él exigiría lo que le corresponde y lo que le pertenece por contrato. Entonces, él probablemente preferirá, imagínate tú, se puede dar ese lujo, no ganarse esa plata, pero no darle tal vez la oportunidad sencilla e injusta a la otra acera, al otro bando, esté quien esté allí, Ujú. de decir, tú aprovechaste, claro. exprimiste hasta el último momento. No, él no va a querer pagar ese No, costo elegante, político. elegante. Sí. Vamos, Xavi. Elegante nunca Sí, se vale, equivoca. en verdad no me gusta Xavi el entrenador, debo decirlo, para nada, pero estamos con Xavi, totalmente. Claro. No sé de qué servirá Mira, tú decir sabes esto que- aquí, pero Ya vamos a ir cerrando, pero justo eso que dijo Xavi le pasaba año tras año a Jürgen Klopp, que le preguntaban, Manchester City invierte tantos millones, Manchester United mete tanta plata, Chelsea mete tanta plata, Tottenham mete tanta plata. Y él decía, mira,
es que la realidad de esos clubes es que pueden hacerlo. Sí. Nosotros no podemos hacerlo. Nosotros preferimos comprar a otros jugadores que de repente nos puedan ayudar a confeccionar mejor la plantilla y que a la larga esos jugadores se conviertan en futbolistas de 100 y pico millones. Creo que salvo lo de Darwin Núñez, salvo lo de Virgil van Dijk, que ya ha O el propio Luis Díaz, que también costó su rendido la dinero. plata que costó. Virgil, sí, de sobra. Van Dijk de sobra, quizás Darwin Núñez todavía está con saldo pendiente, pero Mira era cómo se algo que... revalorizó McAllister, por ejemplo. Claro, pero era algo que siempre decía Klopp y nadie No. lo castigó por eso, porque dijo la verdad. Es que podemos cerrar así. Insisto, usted es fanático del Barcelona o fanática del Barcelona, en caso de ser una chica. Lo que dijo Xavi previo a esa rueda de prensa ante Almería, que muy seguramente fue el gran motivo final de su despido, es la realidad de la situación del Barcelona. Y tarde o temprano, el seguidor, el socio del Barcelona o incluso la propia junta directiva van a tener que asumirlo, asimilarlo y trabajar en consecuencia de eso. No pueden seguir huyendo hacia adelante o tomando decisiones alienadas, vendiendo una solución que no existe. Vendieron la mitad de Barcelona Studios, el 49%, y resulta que utilizaron eso como palanca para justificar algunas inscripciones de fichas de jugadores ante la liga. Esa empresa que compró el 49%, esto es una noticia vieja, entre comillas, nunca pagó. Entonces, claro, ellos no tienen la culpa de que no les hayan pagado, tratan de volver a vender ese 49%, pero el tema es que esa palanca que usaron para poder inscribir fue ficticia porque ese dinero nunca entró. Me explico. Entonces, está metido el Barcelona en una mezcolanza jurídica muy fuerte sin tomar en cuenta toda la polémica arbitral que hace un ratico te dije por encimita. Yo creo que el Barça implosionó. Sí, claro. Y está implosionando y debido a algo que viene desde hace mucho rato. Pero es El que nadie Barça le pone dejó el de ser- cascabel al gato, nadie dice, mira, sí, esta es la situación y a partir de aquí entonces se Pero mejora. mira cómo yo lo veo. Yo siento que el Barça dejó de ser fiel a su filosofía, que fue la filosofía que lo llevó a conquistar y ser tan exitoso, no solamente en la Liga Española, sino también a nivel europeo. Y trataron de, a partir de los fichajes y los nombres, resolver una crisis deportiva que tenía que ver más con la estructura y la filosofía del club Sí. que por la calidad de No, los o algunas jugadores, ¿no? decisiones contractuales. Yo creo, y esto es en términos simplistas, ¿no? Pero que Bartomeu es gran responsable de la Claro. debacle económica del club porque como presidente accedió, por ejemplo, a renovaciones de contrato, a mejoras salariales que el club no podía asumir y que no eran decisiones correctas tomando en cuenta la edad de los jugadores de los que estamos hablando. Te hablo de Busquets, del propio Messi, de Luis Suárez, en su momento Neymar, de Jordi Alba y de todas las vacas sagradas, como suelen utilizar el término en España, para él en tiempo presente alargar el éxito o estirar el éxito de una generación de oro que tenía a la cabeza inevitablemente a él como presidente. Él, el que, al igual que Laporta, como estamos hablando, Bartomeu hasta cierto punto quería ser el presidente reinante de la mejor generación en la historia del Fútbol Club Barcelona. Y hoy en día se está pagando la cuenta de romper los platos en el Bueno, restaurante. y te digo, Laporta, ¿qué saldo tienes? La Liga Española conseguía el año pasado Poca cosa. que no es una noticia decir que Barcelona gana la Liga, no es un gran argumento decir No, que y para Barça- su propia ambición es casi algo normal, ¿no? Claro, O sea, sí, tiene que pelear por la liga todos los años. Claro, y bueno, y lo que te digo, 3 leyendas, a Koeman, a Xavi y a Messi, Bueno, nada. y de malas maneras. Nos vamos, creemos que estamos de acuerdo que el Real Madrid muy probablemente sea el que se imponga en la final de la Champions. Estoy triste por Atención, Klopp, Estás triste por Klopp, Sí. yo lo sé. de verdad. ¿Qué nivel de entrenador ha tenido el Liverpool? Hay quien dice, no, ganó muy poco para todos los años que estuvo. No, pero Sí, los bueno, devolvió compitan contra el Manchester City. Compitan contra No, el y Manchester además City. algo parecido a lo del Cholo en el Atlético. Les devolvió cierto grado de mentalidad. Hizo que se reconociera de nuevo el Liverpool como un club grande. Y eso se había perdido un poco. Había llegado a esas finales de Champions, aquella que le remontó al Milan. Había estado a las puertas de ganar Que hoy, alguna como estamos liga. hablando, se están cumpliendo 19 años. Fue en 2005. Dios, qué rápido pasa el tiempo. Sí. Pero bueno, sí, estoy de acuerdo contigo. Sé que estás despechado por Sí, Klopp. pero bueno, nos vamos. Miren, recuerden suscribirse, compartir el contenido.
Recordar además que pueden escucharlo en plataformas de audio, que Sí. estamos en TikTok, en Instagram, en YouTube Shorts, donde quieran. Y podemos estar en su grupo de WhatsApp. Es Claro, tan fácil. reenvíen el episodio, conversen con sus amigos qué les parece la salida de Xavi y lo que les dice Hernán. Para nosotros es súper importante que nos ayuden compartiendo el contenido, dándole like y suscribiéndose a nuestro canal, porque eso nos abrirá también puertas a nosotros para seguir mejorando el Pronto producto. modo vino tinto. Inevitablemente, Claro. esto es un mes importantísimo para nosotros en cuanto a contenido se refiere. Aquí en el canal vamos a estar hablando de la convocatoria, de la Vinotinto, vamos a estar hablando de la Eurocopa, como les hemos contado. Tenemos pendiente el episodio de la fase de grupos en competición internacional para clubes venezolanos, el diagnóstico, qué está pasando, que los equipos venezolanos cada vez son menos competitivos ante las instituciones del resto del continente y, bueno, luego analizar partido a partido de la selección de Venezuela. Prende la campanita. Dale. Sí, va. Contamos contigo. Gracias a Becao. Tremendas instalaciones, un aire acondicionado espectacular. Espectacular. Le hicieron mantenimiento para que nosotros estuviésemos más cómodos espectacular. todavía. De verdad que uno se siente bien aquí en Becao. De Bueno, verdad. gracias a todos. Becados transformando sueños en realidades. Suscríbanse a Día de Juego. Chao.